Continuamos con el modelo de intervención en crisis. Este modelo de intervención se basa principalmente en la disminución del estrés, de la presión que padece una persona cuando se encuentra ante un acontecimiento vital y que puede desestabilizar su equilibrio normal, siendo el objetivo ayudarle a reestabilizar y reorganizar dicho equilibrio mediante la potenciación de sus capacidades adaptativas y de respuesta. Uno de los postulados principales de este modelo radica en la creencia de que cada persona tiene un potencial y también unas capacidades propias para crecer y para resolver problemas. La misión del profesional ante aquellos que se encuentran en un estado de crisis o angustia es facilitar el descubrimiento de dichas capacidades y el desarrollo de habilidades que les permitan hacer frente a los desafíos y problemas que les plantea la vida. La intervención en crisis no se compone como una fórmula mágica, y esto hay que dejarlo muy claro, o que provee a los profesionales todas las soluciones, sino que se trata de un modo de intervención a corto plazo para problemas inmediatos que pueden ser sometidos a un seguimiento una vez pasado el momento crítico. Veamos a continuación cuáles son los principales postulados teóricos y metodológicos del modelo de intervención en crisis. Desde el punto de vista teórico, la teoría de la crisis se encuentra influenciada por diferentes postulados que van desde la psicología del yo, con una neurosis traumática, pasando por la terapia breve, la psicología del desarrollo, la teoría de los sistemas, también la teoría del aprendizaje y el funcionalismo, y por supuesto las influencias de la psiquiatría clásica. El modelo de intervención en crisis pretende actuar para frenar la conmoción que sufre una persona ante una situación especialmente crítica y ayudarle a reorganizar su capacidad adaptativa. La pretensión es actuar de forma inmediata, rápida y breve, precisamente en el momento en que la persona se ve afectada por una situación personal crítica que la desestructura o la desestabiliza. La intervención sigue siendo vista como uno de los modelos terapéuticos que ofrece un marco teórico claro para entender los principales elementos que conforman una crisis y los principios que deben guiar una intervención. Pero les pregunto yo a ustedes, mis apreciados participantes, ¿cómo definimos una crisis? Abordar el concepto de crisis, compañeros, puede ser algo complejo, ya que tiene muy diversas acepciones. Podemos entender la crisis en términos de estrés, de dificultad, de urgencia, de estados de desajustes. Un suceso estresante produce ansiedad y tensión, estamos claros en eso. Pero la crisis distorsiona los patrones habituales de respuesta y es distinto también. En todo caso, la percepción de la situación de estrés es algo muy subjetivo, pues no todas las personas viven los acontecimientos de estrés de la misma forma. Estos acontecimientos pueden ser vividos bien sea como una amenaza, como una pérdida o como un desafío. Si uno lo percibe como una amenaza, la respuesta lógica será la angustia y la ansiedad. Si lo percibimos como una pérdida, la respuesta esperable del sujeto puede ser la depresión. Pero si lo percibimos como un desafío, la persona se movilizará y reaccionará para resolver el problema. Teniendo en cuenta estas apreciaciones previas, podríamos definir el concepto de crisis y que se maneja en este modelo que estamos planteando como una perspectiva de Kaplan. Definimos pues una perturbación de una situación estable que se caracteriza porque sobreviene una situación estresante o un acontecimiento precipitante. Afecta entonces a la persona o a la familia desde una perspectiva de su funcionamiento y en la manera en que esto le provoca un desequilibrio. Pueden existir muchos tipos de crisis. Hay autores que mencionan la crisis de desarrollo o de maduración y que estas pueden ser anticipadas y observadas como una parte normal del desafío humano y de su maduración, como transiciones vitales, un embarazo, la adolescencia, el matrimonio, la jubilación, entre otros. Se subraya la existencia de estos cambios previsibles en la vida de las personas.
que pueden ser tanto externos como internos, indicando que la vivencia de estas produce una crisis en el sujeto. La experimentación de estos periodos de contratiempo, los cuales les exige reajustar sus patrones de comportamiento. Es en este tipo de crisis, mis socios de aprendizaje, donde el profesional tiene un campo de trabajo y de intervención especialmente rico en el ámbito de la prevención. También tenemos las crisis de accidentabilidad o crisis situacionales. Estas no pueden ser anticipadas, ya que se producen con motivo a un acontecimiento inesperado o trágico, como la pérdida repentina de un ser querido, o un accidente, o una hospitalización. Son crisis que no tienen que ver con la edad del individuo y que pueden ocurrir en cualquier momento de la vida y en cualquier persona. Son repentinas porque aparecen de golpe, inesperadas, urgentes, amenazan el bienestar físico y psicológico de la persona y pueden ser masivas y colectivas, afectando a muchas personas al mismo tiempo. Las crisis pueden tener ciertas fases, momentos o etapas. Y tal como lo hemos venido mencionando, requieren de una situación muy temporal o de un límite muy temporal. Existen muchas formas de tipificar o de poner en fases las crisis. En el periodo de crisis, la persona tiene unas potencialidades que pueden emerger con la ayuda rápida del profesional. Y en estos momentos críticos, podemos entender que una fase típica de la crisis pudiera estar asociada a la alarma, caracterizada por un sentimiento de impotencia o de inquietud. También existe una fase de resistencia donde el organismo se moviliza para intentar resolver la situación. Y esto puede llevar al sujeto a atacar el problema o puede plantearse posibilidades para su resolución o simplemente abandonar los objetivos que se pretendía. También tenemos una fase de inadaptación, porque si el sujeto no es capaz de encontrar una solución, él se sumirá en un periodo de desconcierto y desorganización. El estrés supera las reservas del sujeto, también sus recursos y su energía. Acá el sujeto empieza a agotarse, a desgastarse. En toda situación de crisis aparecen tres áreas como fundamentales del proceso de recuperación, donde vemos entonces los factores estresantes y la reacción frente al estrés. Sabemos que esto afecta a la conducta del ser humano. Entonces, sumergiéndolo en un proceso traumático y que genera cambios en su entorno y en su sistema. También el estilo de conducta de afrontamiento, que puede ser una capacidad del individuo de afrontar los cambios personales, producidos por el desastre o por el entorno de manera apropiada y saludable. También tenemos los sistemas de conducta y de apoyo social, que ayudan desde el punto de vista de las redes y de soporte a que de manera específica y apropiada y eficiente pueda abordar el proceso de crisis en el sujeto y en la familia. Durante el transcurso de la crisis, la familia tiende a estar particularmente sensible a la ayuda. Sus mecanismos de defensa habitualmente para solucionar problemas se han mostrado inadecuados y por esto está más abierta a la influencia externa y al cambio. En este momento, un esfuerzo mínimo puede producir el máximo efecto. Una pequeña cantidad de ayuda profesional apropiadamente localizada puede ser más efectiva que una terapia intensiva. La teoría de la crisis no opera de acuerdo a una dicotomía de normal a normal, sino sobre la presunción de que todas las familias están sujetas a variadas tensiones internas y externas en las diversas etapas de su ciclo vital. Para enfrentarlas cuentan con un repertorio de mecanismos de solución de problemas. Estos bastan para manejarse en las tareas usuales de la vida cotidiana. Sin embargo, muchas veces estos mecanismos homeostáticos fallan debido al aumento de la tensión interna y externa o a una disminución de la habilidad para manejar la tensión. Y es aquí cuando surge el desequilibrio, la crisis. Algunos modelos nos permiten intervenir en el marco de una crisis. Existen muchas perspectivas de este asunto. De hecho, hay más de 15 modelos factibles y comprobables para intervenir en la crisis. Acá presento dos modelos que pueden tener mucha utilidad en nuestro ejercicio profesional. Pero hay que considerar la idoneidad de la intervención. Esto es lo primero, mis socios de aprendizaje. Porque debemos tener en cuenta al inicio de una intervención
en crisis, si es así lo apropiado, lo que vamos a hacer, según las circunstancias del sujeto, de la situación o del problema, porque puede que no sea oportuna la intervención, o al menos no en este momento. Hay que valorar muchos factores y circunstancias del sujeto. Si el sujeto está medicado, por ejemplo, su situación física, su situación médica, la edad, los aspectos culturales, la actitud, entre otras. Pero también circunstancias de la situación que nos permiten una correcta relación, el contexto, por ejemplo, la aceptación por parte del sujeto, entre otros aspectos. También hay que valorar las circunstancias del problema, si es una crisis accidental o una crisis evolutiva, y las características que tiene este frente a la crisis, el sujeto. Hay autores que manejan una intervención en primera instancia, que consiste en dar los famosos primeros auxilios psicológicos y restablecer el enfrentamiento inmediato ante la crisis que se está viviendo. Esto lo vamos a validar en el segundo módulo del programa junto con nuestra psicóloga invitada, quien nos hablará de los primeros auxilios psicológicos. Uno de los modelos que yo traigo acá es el llamado trifásico de Judy Herman. Es un modelo concebido en 3 fases. La primera fase del tratamiento consiste en el restablecimiento de la seguridad. En esta etapa el sujeto debe volver a tener control interno y externo, es decir, garantizar su seguridad, tanto como aprender a manejar los síntomas que interfieren en la vida y conllevan al riesgo de la retraumatización. En la segunda fase de remodelación o duelo, el tratamiento se orienta a que el sujeto pueda reconstruir la historia traumática a causa de su naturaleza. Las memorias traumáticas rara vez se presentan linealmente. Los fragmentos a veces son incoherentes. Las sensaciones físicas y emocionales deben transformarse en una narración, permitiendo de esta manera la integración bajo la forma de memoria explícita. Finalmente, la tercera fase o de reconexión apunta a reconectar el sujeto con la vida, con el presente y con el futuro, redefiniéndose así desde el punto de vista del sujeto y también desde el contexto de las relaciones y de las actividades significativas. También tenemos el modelo de intervención en crisis de Naomi Golan. Este modelo de actuación se centra más sobre el presente y sobre la valoración de la propia crisis. Es una versión de influencia más bien cognitiva y conductual, y se parece mucho al modelo central de la tarea. Golan considera necesario seguir unos criterios para intervenir. Valorar si encontramos verdaderamente ante una crisis, si nos encontramos realmente en una crisis. También valorar el nivel en que se encuentra, la complejidad. Y también analizar la situación global del sujeto, los aspectos que constituyen a la persona en crisis. Golan propone un modelo de intervención en el que valora prioritariamente el apoyo familiar y el de amistades o de los círculos cercanos en los que se encuentra el sujeto y la familia, el entorno natural, para evitar un poco la institucionalización. El modelo tiene 3 fases. Una fase inicial de formulación, que puede ser la primera entrevista, se centra en conocer la situación de crisis en el aquí y el ahora, evaluando los problemas en mayor importancia y facilitando la expresión de sentimientos. En evaluar también las posibilidades y la prioridad de los problemas detectados, es decir, detectar el problema principal y establecer un contrato en el que se definirán metas y tareas. La segunda fase es una fase media de implantación, que puede llevar desde la primera hasta la 6ª intervención del profesional. En ella se describen varios pasos de recolección de datos necesarios, la valoración de incongruencias, la selección de temas fundamentales de cambio, en el que se tratan de ver ciertos mecanismos de enfrentamiento de los problemas, establecer metas realistas a corto plazo y definir tareas prácticas y tareas de tipo cognitiva y conductual. La tercera fase, como fase final o determinación, que puede ir desde la 7ª a la 8ª intervención, en ella se realizan diferentes tareas. La decisión sobre la terminación de la intervención, por ejemplo, que supone revisar acuerdos de inicio y proponer espaciar las visitas en el caso de que fuese necesario. También evaluar la intervención y orientar hacia el servicio adecuado o una derivación bastante segura.
Acá también vemos que si podemos revisar los procesos y las tareas y las metas logradas, podemos reformular con ciertas sugerencias que nos inviten a cerrar o a discutir el caso en pleno, para también ayudar a la persona a aceptar el fin de la intervención y también animarle a regresar si hay otros problemas. En general, todas las corrientes tienen sus distintos modelos de intervención en crisis. En todas ellas podemos encontrar denominaciones comunes: la búsqueda del equilibrio interno, perdido, y también la integración en cuanto a las experiencias de la persona para poder continuar con su trayectoria de vida de forma efectiva y positiva. El conocimiento de la aplicación de este enfoque permite brindar una concepción oportuna y eficaz a las personas que atraviesan situaciones difíciles. Con esto culminamos la disertación del modelo de intervención en crisis. Finaliza la microclase con el Dr. Eloy Cacique Rojas. Te recordamos siempre tomar apuntes, revisar estas clases para prepararte para el encuentro en vivo.